tenemos entonces ahora esta proposición compuesta. ¿Qué vamos a hacer con esta proposición compuesta? Vamos a ver cuántas variables tiene. Tiene la variable P, la variable Q y la variable R. A pesar de que se repiten varias veces las letras, yo la cuento como una. P, la Q y la R. Entonces serían tres variables, serían 2 a la 3 es 8. Nosotros tuvimos eso en la primera clase. Son 8 valores. Vamos a estudiar primero el de la P. Sería, en este caso sería 8 BBB, verdadero, 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 falso, falso, falso. Viene la de la Q, entonces ya este es intercalado, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Como sale aquí en continuación, 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos, hasta llegar a 8. Y viene la R, entonces empezaría ya directamente verdadero, falso, verdadero, falso. Quedan entonces esas tres columnas. Anteriormente había dicho fila, no, estos se llaman columnas cuando son verticales, son columnas. Quedan entonces las tres columnas estudiando las variables. Ahora vamos a estudiar los conectivos. Aquí necesitamos saber quién es nuestro conector principal. Nuestro conector principal, fíjese bien, dice P entonces Q y Q entonces R, entonces P entonces R. Esta es la transitividad del condicional. Fíjese bien, hay algunos libros que nos ayudan porque nos relacionan las proposiciones que van primero, pero en este caso no estaba. Yo le coloqué el corchete, pero no estaba. En algunas partes no estaba. Yo tengo que reconocer mi operador principal. En este caso es el condicional, este que está aquí. Entonces, todo esto se tiene que reducir a 1. ¿Qué empiezo yo cuando estoy realizando? ¿Qué empiezo a hacer? Empiezo a hacer lo que está dentro del paréntesis. Entonces aquí está un condicional y aquí está otro condicional. Resuelvo esto y lo convierto en una sola columna, y esto también lo resuelvo, estudio su tabla de verdad y lo convierto en una. Después que esté esto convertido en una sola columna y esto convertido en una sola columna, ahora ellos dos los relaciono por medio de este símbolo que es la conjunción, para que todo se me convierta en una sola columna y pueda trabajarlo allá. Entonces vuelvo a repetir, lo primero que voy a hacer es estudiar los paréntesis, P entonces Q y Q entonces R. Esas son las primeras columnas que voy a estudiar y las coloco aquí en la tabla tal y como está. Les dije entonces que íbamos a estudiar P entonces Q, P entonces Q, aquí está, y Q entonces R, Q entonces R. Veamos entonces cuál es la tabla de la verdad para el condicional. ¿Qué me dice el condicional? ¿Cuándo son verdad? Aquí está el condicional. El condicional me dice que siempre son verdad, todas son verdad. La única excepción donde es falso es cuando el primero es verdadero y el segundo es falso. Del resto todos son verdad. Solamente voy a buscar si hay un verdadero de primero y un falso de segundo. Es falso. Del resto todas son verdad. Aquí está. Estoy estudiando la P con la Q. La P y la Q. Por lo tanto voy a buscar la columna de la P, que es la primera, y la columna de la Q es la segunda. Una tiene que ser verdadera y la otra falsa. Si no, siempre es verdad. Verdadero, verdadero, entonces aquí es verdad. Verdadero, verdadero, es verdad también. Verdadero, falso, aquí está. Si una es verdadera y la otra es falsa, entonces es falsa. Aquí también, si una es verdadera y la otra es falsa también. Aquí es falsa, entonces es verdadero. Del resto, entonces siempre va a ser verdadero. Este es verdadero. Este es verdadero. Y este es verdadero. Voy a estudiar ahora el otro, la otra condicional, la otra relación Q y R. Entonces voy a estudiar la Q con la R. Primero viene la Q y después la R. Es un condicional también. Entonces, la única parte donde es falso es cuando la primera es verdadera y la segunda falsa. Entonces fíjense, aquí tengo una verdadera y la segunda falsa. Entonces aquí es falso. Si no, son verdaderas todas. Vamos a ver dónde la primera es verdadera. Aquí tengo una verdadera, pero la segunda es verdadera. Aquí tengo una verdadera, pero la segunda es falsa. Entonces esta es falsa. La primera es verdadera, no hay más verdadera. Como no hay más verdadera y segunda falsa, todas las demás son verdaderas, las relleno. Listo, las rellené, aquí están, todas son verdaderas. Bien, ahora fíjese bien, ya entonces estas dos se convirtieron en una sola columna, que es esta, y estas dos se convirtieron en una sola columna, que es esta. Ahora estas dos columnas las voy a relacionar por medio de un i. Esta va a ser la primera y esta va a ser la segunda por medio de i. ¿Qué me dice la i? La i es la conjunción. La conjunción me dice que son verdaderas. Si las dos son verdaderas,
entonces el resultado es verdadero. Si no, todas van a ser falsas. Ok, si las dos son verdaderas, el resultado es verdadero. Si no, del resto todas son falsas. Entonces aquí vamos a estudiar lo que vamos a combinar. Que vamos a combinar estas dos. La voy a escribir aquí, pero en el medio de una conjunción. Fíjese bien que aquí coloqué entonces lo que voy a relacionar. Voy a relacionar entonces estas dos columnas. Y en el medio está una I. La escribo completa. Ok, me dice la I que si las dos son verdaderas, el resultado es verdadero. Si no, es falso. Ok, aquí tengo dos que son verdaderas, el resultado es verdadero. Estas dos son falsas, esta es falsa, esta es falsa. Vuelvo a tener dos verdaderas. Aquí el resultado es verdadero. Es falsa. Tengo otra vez, mira, dos verdaderos y dos verdaderos. Estas dos últimas son verdaderas. Entonces sería verdadera y verdadera. Del resto todas son falsas. La voy a rellenar. Ok. Ahora, fíjese bien, todo esto que yo hice que todas estas proposiciones combinadas se convirtieran en una sola fila. Esta fila me habla de todo esto, o sea que todo esto que está aquí ya está convertido en una sola fila. Cuando yo voy a estudiar este condicional, ya esto lo estudio con esta fila. Esto ahora son dos cosas diferentes, dos proporciones diferentes. Lo estudio para convertirlo también en una sola fila esto. Entonces ahora lo que voy a estudiar es la P combinada con la R aquí. Estudio la P combinada con la R, veo el condicional para ver cuándo es verdadera el condicional, porque es una flechita. Esta chuleta siempre la tengo que tener porque esta es la que me va a ayudar. El condicional, donde este condicional aquí me dice, el condicional me dice que siempre son verdaderas. La única vez que es falsa es cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Del resto siempre son verdaderas. Tengo que buscar que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, y me va a dar falsa. Si no tengo esta condición, entonces son verdaderas. Que la primera sea verdadera y la segunda falsa. ¿Qué estoy estudiando? Estoy estudiando la P con la R. Me voy al principio. Ahora es la P con la R. Esta columna con esta columna. Que la primera sea verdadera y la segunda falsa. No, la primera es verdadera y la segunda verdadera. La primera es verdadera y la segunda es falsa. Ah, entonces sí, aquí se cumple, entonces es falsa. Esta fila, ahora sí es fila, es la segunda. Esta fila es falsa. Que la primera sea verdadera y la segunda falsa. Entonces aquí está, tengo otra falsa aquí, me guío por aquí, es la número que es bueno hacerlo esto en cuadernos de línea, es la número 4. Entonces es la número 4, 1, 2, 3, 4. Entonces seguimos aquí, es falsa. Busco otra donde la primera sea verdadera y la segunda falsa. No hay llamas de primera verdadera. Estoy estudiando esta columna con esta, la P con la R. Quiere decir que todas las demás son verdaderas. Las relleno. Las rellené. Ahora sí. Ya sé esto. Si estas dos se convirtieron en una sola columna, fíjense bien. Todo esto ya es esta columna. Y esto es esta columna. Que voy a estudiar ahora, este condicional va a ser esta columna con esta, que es el conector principal. Todo esto lo debería de escribir aquí. No cabe, vamos a ver si cabe, yo lo voy a escribir pequeño. Ahora voy a estudiar estas dos columnas que son las últimas. Y aquí veo, si todas me salen verdad es una tautología. Si todas salen con la F es una falsedad, es una contradicción, perdón. Y si sale mezclada verdadera con falsa es contingencia. Voy a estudiarlo a ver. Bien, aquí entonces aquí escribí toda la expresión porque es la que voy a estudiar. Esta, vuelvo a repetir, es la primera y esta es la segunda. Estoy estudiando un condicional. Vamos a refrescar el condicional. ¿Qué es lo que me dice el condicional? El condicional me dice que siempre son verdaderas. La única forma que sea falsa es que la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Vamos a buscar aquí entonces una donde la primera es verdadera y la segunda es falsa. La primera es verdadera, la segunda es verdadera. No. Aquí tengo otra verdadera. La primera es verdadera, la segunda es verdadera. No. La primera es verdadera, la segunda es verdadera. Entonces quiere decir que no tengo ninguna falsa. Todas son verdaderas. Y entonces la columna, resultado total, la columna final, todas son verdaderas. Es una tautología, por lo tanto esto es una ley lógica. Se llama transitividad del condicional.